recordando la película de La Sombra. Ah, No es un ma, es un ¿vale? Quede clarísimo. Adelante, Zanoletti, cuando quieras. Hoy vamos a recordar la película de La Sombra, estrenada en 1994. El estreno de Batman en 1989 fue el pistoletazo de salida para una edad de oro del género de superhéroes en Hollywood, con títulos que arrasaban en taquilla como Batman Vuelve, Blade, Las Tortugas Ninja, El Cuervo, La Máscara, Spawn o Juez Dredd, además de series para televisión y películas de dibujos animados. En ese contexto, el estudio Universal preparó una licencia con el propósito de estrenar una saga de películas y una gran cantidad de merchandising. La licencia de uno de los superhéroes más importantes de la historia del cómic, más populares y más queridos, La Sombra, un personaje creado por un ilusionista profesional llamado Walter Gibson para la editorial de literatura Pulp, Street and Smith. El personaje se desarrolló en un programa de radio narrado por Orson Welles y paralelamente en el sector literario, y más tarde en el cómic. Se trata de un justiciero al uso, oculto tras un sombrero de ala ancha, un abrigo que le cubre todo el cuerpo y una bufanda de color rojo que oculta su rostro. Combate el crimen armado con 2 pistolas y poderes mentales. Una de sus características es que antes de hacer justicia anuncia su aparición con una risa siniestra. Su alter ego es un millonario llamado Lamont Cranston, que influirá en la creación de Batman. La Sombra, del mismo modo que luego sucedería en el Batman de Christopher Nolan, adquiere sus poderes y sus virtudes en el Tíbet. Sin embargo, al contrario que otros héroes del cómic, La Sombra era un criminal que para redimirse decide combatir al crimen. La película comenzó a gestarse muchos años atrás, incluso Robert Zemeckis ya había comenzado a trabajar en ella en 1980. Y Sam Raimi se presentó con una propuesta que sería rechazada y que luego el director la llevó a cabo con el título de Darkman. El proyecto recayó en el realizador de videoclips Russell Mulcahy, con una narrativa muy cercana a los intereses del espectador más joven de aquel entonces, y que además había aplicado en algunos títulos que se habían convertido en éxitos como Los Inmortales y Ricochet. La Sombra pretendió ser una película de su tiempo, hecha con el propósito de gustar al espectador de entonces, conservadora, poco valiente y políticamente correcta. Tampoco fue innovadora. Brasil y Batman fueron sus 2 mayores influencias estéticas, con una puesta en escena retrofuturista y claroscura. El gran error de Universal fue pretender fabricar un éxito de taquilla con los ingredientes que habían convertido en éxito a otras películas, fórmula que nunca funciona en el cine de gran presupuesto porque se termina por construir un sucedáneo, y el espectador acaba apostando siempre por el original. Sin embargo, el mayor error fue no contar con un villano destacable, hasta el punto que una vez vista la película ni lo recuerdas. Y si hacemos una encuesta entre los fans del cine de superhéroes y le pidiéramos que nos hablara del antagonista, se quedarían en blanco. Y recordemos el dicho, un guión es tan bueno como su villano. La película se estrenó coincidiendo en fechas con La Máscara y El Rey León, y fue aplastada, convirtiéndose en uno de los grandes desastres financieros de la época. Además, fue vapuleada por la crítica y los espectadores que la vieron salieron descontentos. Con la perspectiva que da el tiempo y décadas después, el espectador ha recuperado la película y la ha convertido en un producto de culto. Una de las razones es que por muy mala que sea La Sombra, que lo es, no es peor que el cine actual de superhéroes. La vara de medir de ahora no es la de entonces y la película ha encontrado su hueco. Sin embargo, a pesar de las irregularidades de la película, la mayoría de ellas está en un guión insulso y excesivamente cobarde, se debe elogiar los aciertos. Un diseño de producción espectacular, que no alcanza las películas comerciales contemporáneas, y efectos especiales deslumbrantes, y un empleo del 3D nada gratuito, sino que es narrativo, algo que pocas veces se conseguía en aquella época. Para comprender la última afirmación, vamos a poner como ejemplo la popular secuencia de baile del film Disney La Bella y la Bestia, donde la cámara en un halago de virtuosismo se mueve emulando una grúa que comienza en el techo y desciende dejando atrás una lámpara, hasta llegar a los pies de los personajes y sus figuras reflejadas en el suelo. Es una secuencia narrada con tecnología 3D. Sin embargo, esos efectos especiales no son narrativos sino estéticos y no transmiten ninguna información, sino un alarde de virtuosismo técnico del estudio. Si suprimiéramos la lámpara, el sentido de la secuencia no se hubiera visto afectado. En La Sombra no puedes suprimir ningún efecto visual ni elemento en 3D. Si lo hiciéramos, la secuencia dejaría de entenderse. Los efectos especiales son elementos narrativos. Del mismo modo se puede admirar toda la puesta en escena de la película, que con la mitad de presupuesto que costó, por ejemplo, Batman Vuelve, consigue los mismos resultados.
Los 30 primeros minutos de la película se dedican a la creación del personaje, cómo logra sus virtudes y cómo se hace de su red de informantes, una secuencia que buena nota tomaría Christopher Nolan para la primera de las películas de su trilogía. Sin embargo, como ya se comentó al comienzo, el origen del héroe difiere de todos los demás creados por DC o Marvel. El protagonista es un villano, un asesino despiadado que dirige una banda de gángster y recurre a convertirse en un justiciero para redimir sus pecados. La historia se abre en el Tíbet, en escenarios exóticos para lograr esa mezcolanza de géneros fantástico, aventura y ciencia ficción habitual del género pulp, con villanos orientales habituales en los años 20 convencidos que el peligro en Europa iba a llegar de una posible invasión comunista china, aunque la invasión al final llegó del fascismo europeo, mismo error que vuelve a repetirse en el siglo XXI en la sociedad anglosajona. Los 90 fue una época que aquellos que la vivimos creíamos estar en una sociedad moderna y muy alejada de los retrógrados años 80. Sin embargo, si habíamos avanzado en cuestiones como el racismo, seguíamos estancados en otras como el machismo, virtudes y defectos que vemos ahora con el tiempo. La Sombra es un reflejo de esa sociedad, más avanzada con respecto a los años 80, pero algo retrógrada con respecto a los 70, y aprovecho para mostrar una vez más mi admiración por la mejor década cinematográfica de la historia, los 70, donde nació, entre otras cosas, la conciencia de género en el cine, con títulos como Pasos decisivos, Julia, Annie Hall, Tres mujeres, La mujer desposada, Bienvenido al Señor, Good Bad, La violencia del sexo, Una canta, la otra no, Las amigas y un etcétera extenso de títulos muy conocidos que arrasaban en taquilla y ganaban Oscar, y que luego la administración Reagan y la ola retrógrada de los 80, similar a la que vivimos ahora, se encargaron de hacerlos desaparecer. Por una parte, La Sombra incluye una cantante negra en un club para blancos de los años 20, que regenta al protagonista, donde normaliza la convivencia entre negros y blancos, siguiendo los cánones antirracistas de los 90, y que hoy día, si se hubiera estrenado, los caducos dirían inclusión forzada porque eso no debería ser viable en aquella época. Por otra, la sexualidad sigue siendo tabú y se da una interpretación de ella caduca, como sexualizar a todos los personajes femeninos o presentar al protagonista durante su época de criminal teniendo relaciones con dos mujeres a la vez como símbolo de maldad. Por ejemplo, el alter ego de Batman, para despertar a todos de que él es un hombre concienciado con la sociedad, se muestra como un playboy acompañado con dos mujeres a cada lado que se acogen por la cintura, como símbolo de frivolidad, aunque el sexo no es frívolo ni maligno. En definitiva, La Sombra es una película de su época que refleja las virtudes y defectos de aquellos años, como el resto del cine comercial, pionera en el empleo de las nuevas tecnologías virtuales, bien dirigida pero mal guionizada, y su cobardía pudo ser la razón de su fracaso, pero que también nos sirve como vara de medir para comprobar que hoy día el cine de superhéroes está muy lejos de la calidad del cine comercial del siglo XX. Lo ha dicho Zanonetti, ¿ha sido su expediente Z al folio de Ortega? Dos cosillas. Una. En Almería, en el barrio de Los Molinos, hay un pub cafetería llamado El Window. Sí, histórico. Histórico. Y dentro del Window hay un pinball de La Sombra. Uh-huh. Y siempre que lo veo yo, eso es lo único que ha quedado de esa peli. Oye, te agradezco porque en ese entorno nos hemos manejado hace ya algún tiempo. Muy clásico, muy clásico. Windows. Y el otro punto es que lo que ha dicho de La Sombra Zanoletti, en plan que... es mala, pero es buena comparada con el cine de ahora por la vara de medir. Es exactamente lo mismo que opino yo de la peli La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí, el folio y 3/4 de Fran Ortega, el folio de Arriaga, ¿cuál sería? Hombre, es que lo de la Liga de los Hombres Extraordinarios, a ver, cuando has leído el TVO es... tienes que decir, tienes que aislar. Es que a lo mejor eso, yo no leí nunca el TVO. Pues entonces yo por eso igual. Cuando lo leas vas a alucinar. Vale. Bueno, solamente señalar que me ha parecido bastante interesante lo que ha comentado sobre el uso del 3D en esta peli, sí. Que es un uso narrativo, y es verdad que eso en la mayoría de las pelis que vemos realmente, pues nada, es un artificio para... que nos deleitemos con todo ese tipo de efectos y no tiene ningún valor narrativo, y en este al parecer pues sí la tiene. Casi 2 folios completos de Arriaga, el expediente Z.